que nosotras siempre nos esperamos que el partido va a ser duro y tenemos que intentar no perder la intensidad, porque al final Ana es una jugadora que tiene una muy buena defensa y Cheña te desequilibra en cualquier momento, entonces había que estar siempre atentas, a pesar de que fue 6-1, 6-2, fueron todos los juegos largos. Bueno, la verdad que es un placer jugar al lado de Nela, es el violín del pádel, viene con una experiencia única. Y bueno, como jugadora es excelente, la verdad que ya, como te dije, es un placer jugar al lado de ella, y como compañera, bueno, ni te cuento, ni que hablar. Creo que lo que nos caracteriza más es tener la garra que tenemos, cómo luchamos y lo unida que jugamos todo el día. Yo lo único que le pido es que ella ya sabe que va, pero claro, a veces no me avisa, entonces digo, avísame, pero no para que haga el punto, sino para que no me mate. Porque es que la veo, yo digo, las rivales, digo, ¿cómo lo sentirán si yo cuando la veo venir me da miedo? No, pero también jugar al lado de Ara es muy bueno, porque es una persona, a pesar de lo joven que es, tiene mucha experiencia, y también por ser jugadora de revés tampoco falla, que los jugadores de revés al final arriesgan más y hay muchos que suelen fallar un poquito más, pero ella para los puntos que gana falla muy poco también. Hombre, nosotras por tener nuestra familia en Argentina, hoy se levantaban a las 5 de la mañana para vernos, así que le queremos mandar un beso a toda nuestra familia, a la familia de Ara, a mi papá, a mi mamá, que madrugaban y que estando ahí, muchas veces mi papá el otro día me escribió y me decía que se ponía un poco triste porque no nos puede ver jugar, entonces es una alegría muy grande. Bueno, mi mamá se levantó temprano, mi papá lo dudo, pero quizás sí. Un saludo gigante y bueno, nada, que al final es lo que esperamos, llegar a este momento, y lo único que queríamos es que nos vean un ratito jugar. Así que nada, un saludo gigante y gracias a la Federación Catalana.